A las 3, tiempo de charlar, tiempo Acerca de que no reflexión. se puede ser Aquí comienza un espacio en el que abordamos los temas con tres redes, ¿verdad? que te interesan. Una charla. ¿Lo promocionaste? Con los protagonistas de la historia. 3 a las 3. De la mano del periodista. Ponle aquí las redes para que se transmite. 3 a las 3. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más. Esta no es una emisión más, es prácticamente nuestra emisión del tercer aniversario de este programa que gracias a usted, a su preferencia, nos ha hecho posible permanecer ya a lo largo de 106 programas en donde hemos podido conversar lo mismo con el gobernador del estado, que con empresarios, que con secretarios de estado, con líderes sociales, con actores políticos, con gente que tiene una gran sensibilidad en el aspecto social. En fin, hemos abordado aspectos médicos, aspectos culturales, todo lo que usted nos ha pedido a lo largo de estos 3 años. Hemos buscado darle respuesta para que usted esté enterado de las cosas que a usted le interesan, que a usted le importan. En esta tarde tenemos un invitado muy especial, es para mí un honor tener aquí a Luis Tonatiuh Islas González. Él es un politólogo y un hombre muy reconocido por su experiencia y por su capacidad de análisis político. Tonatiuh, buenas tardes, muchas gracias. Vienes conmigo a celebrar estos 3 años del programa 3 a las 3. Así es, pues felicidades primero que nada, 3 a las 3 cumpliendo 3 años y estar en esta emisión, más que una emisión más, para mí es un orgullo, y bueno, con un maestro como usted, Juan Álvaro, que nos ha enseñado bastante, y que bueno, el recorrido que ha hecho tan profesional que hace que hoy sea más que una emisión, es un orgullo estar por ahí. Este programa, déjeme recordarle a la gente, inició pues por una inquietud que tuvimos con nuestra amiga Connie Herrera, la dueña de esta estación, platicándolo así: oye, ¿por qué no hacemos un programa de esta manera, etcétera? Así. Ya se armó por ahí una escaleta, etcétera, armamos la estructura del programa e iniciamos originalmente Connie Herrera, su servidor y un invitado, por eso se llama el nombre de 3 a las 3. Por circunstancias que se dan en el camino, hoy Connie Herrera preside un partido político, un nuevo partido político, Querétaro Independiente, y pues justamente para no contaminar las cosas, para no que la gente no pensara, bueno, se está haciendo promoción a su partido, etcétera, pues lamentablemente tuvimos que decir: Connie, pues nos vemos en otro espacio, en otro programa. Pero el concepto de 3 a las 3 se mantuvo, porque entonces es usted, que es la gente más importante para nosotros, a la audiencia, al auditorio, usted que nos está escuchando, nuestro invitado y su servidor. Entonces seguimos siendo 3 a las 3, y hoy que justamente cumplimos 3 años, hay muchos 13 ya, estamos transmitiendo por tres redes: la de Poder Ciudadano Radio, la de Express Metropolitano y la de otra que ahorita les digo cuál es. Pero estamos multiplicando nuestra audiencia por 3 o a la n potencia. Bien, como es nuestra costumbre, rápidamente vamos a presentar a nuestro invitado. Es Luis Tonatiuh Islas González. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas Públicas por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entre su experiencia laboral está él, de la Asociación Nacional de Ciencias Políticas y Administrativas Públicas, ANECPAC, secretario de Régimen Interno del Comité Local, en la Asociación Nacional de Ciencias Políticas y Administrativas como secretario general del Comité Local. En esta misma asociación fue presidente del comité en el periodo 2000-2012, militó en el Partido de la Revolución Democrática como secretario estatal de Acción Política Electoral. En este mismo partido fue presidente del Juvenil Sierra y Semidesierto. Otras actividades que acredita es la defensoría, la que le apasiona, diría yo, te apasiona, sí, ¿no, Tonatiuh? Sí, sin duda. Es la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro, en donde estuvo como auxiliar del área de comunicación institucional. También participa en el 2015 en la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro,
Y bueno, me puedo seguir todo el programa dando su impresionante currículum, pero es un hombre que tiene una capacidad de análisis político que a mí realmente me maravilla, me sorprende, porque lo que dice ocurre, es decir, plantea escenarios que en base a los elementos con los que se tienen, lo que solemos hacer los periodistas a los que nos dedicamos a escribir columnas y lo demás, pero creo que eres infalible, ¿no? No te has equivocado en ninguna tonación. Bien, después de esta breve presentación les digo que me llevaría a todo el programa leer su currículum, pero creo que con esto basta para reconocer su talento. Y la idea es hacer una especie de corte en este momento en el que prácticamente tenemos ya, salvo algunos huequitos, a la mayoría de los candidatos por los diversos partidos, frentes, coaliciones, organizaciones, etcétera, y plantear los nuevos elementos que se dan en este 2018 para la elección del 1 de julio. El micrófono es todo tuyo, Tonatiuh, por favor, porque tú eres el que tiene que hablar e instruirnos e informar a nuestra audiencia sobre lo que está pasando, qué ocurre, y bueno, pues de vez en cuando voy a meter ahí mi cucharita para señalar algunas cosas. Adelante, Tonatiuh. Muchísimas gracias de una vez, saludando de nueva cuenta a todo tu auditorio. Pues en este corte yo creo que podríamos empezar con la esfera nacional. Yo soy un creyente que nada que pase en la esfera local no tiene un precedente nacional. Y he ahí un poco como la esencia del análisis que me dedico a hacer, ¿no? Tratar de leer contextos nacionales que al final de cuentas influyen siempre de manera bastante fuerte en lo local. Y bueno, a nivel nacional tenemos una contienda de 629 puestos de elección popular entre todas las entidades federativas. Y bueno, por supuesto que las más destacadas son hoy la presidencia de la República, que es un momento coyuntural, es un momento que no podemos dejar de visualizar si queremos explicar esta realidad local. Y bueno, sus tres contendientes, sin contar candidatos independientes, por supuesto que están sujetos ahora a la aprobación del INE y al escrutinio de sus firmas, que ha habido bastante controversia derivado de que se han encontrado irregularidades. Por ahí el consejero presidente Lorenzo Córdoba ha señalado que incluso el 99% de las firmas que han entregado candidatos a diputados en el Distrito Federal o la Ciudad de México sí, han sido fotocopias o incluso credenciales que no valen, ¿no? Entonces hoy estamos ante esta incertidumbre si van a participar o no, pero pues quienes ya están firmes y hoy ya tienen constancia de candidatura, pues es el candidato del PRI, Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista, que es Mid, el candidato del PES, PT Morena, que es Andrés Manuel López Obrador, y el del PAN, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, que es Ricardo Anaya. ¿Y por qué Ricardo Anaya es importante y no más trascendente que los demás? Porque es queretano. Y justamente esta parte es la que a mí me hace pensar que la contienda en lo local va a ser una contienda mucho más encarnizada, pero aparte con tintes más o menos azules. ¿Por qué? No augurando que gane, sino más bien yo considero que un candidato a la presidencia municipal tiene que tener la legitimidad desde casa, desde la cuna. Y la cuna de Ricardo Anaya, para muchos descontento o no, es Querétaro, por la cual yo asumo que tendrá que tener una posición muy protagonista y trascendente dentro de la campaña de Ricardo Anaya. Yo asumiría incluso que podría iniciarla aquí, y sobre todo porque Querétaro, como entidad federativa, si bien tiene problemas que hoy ya son de metrópoli, sin que lleguemos un poquito más allá de los 2 millones de personas. No es una megalópolis, pero es una metrópoli ya con los problemas de esta gran ciudad. Así es. Sin embargo, no estamos en un nivel cercano a las grandes metrópolis, ¿no? Y eso hace que dentro de las entidades federativas que nos rodean todavía tengamos esta buena fama de entidad federativa ordenada, limpia, segura. Hoy podemos cuestionar los datos y en efecto, ¿no? Para los locales, los que vivimos aquí, los que nacimos aquí, nos cuesta trabajo visualizar hoy cómo está la ciudad, pero la visión externa es diferente y la percepción que tenemos ante las otras entidades federativas es muy diferente. Hoy somos un estado que tiene un avance mucho más grande y un recorrido mucho más firme que otras entidades. Y relativamente nuestras cifras son buenas, claro. Es decir, efectivamente no dejamos de padecer inseguridad, tenemos problemas urbanos graves, en fin, hay muchas cosas, pero como suele decir por ahí el viejo dicho, no mal de muchos,
estamos relativamente bien, mucho mejor. Nuestra economía en su Producto Interno Bruto es superior a la media nacional, el empleo está superior a muchos otros y bien pagados. O sea, no es el problema de que digan, ok, crecimos tanto, pero lo están con el salario mínimo. Muy poca gente gana aquí el salario mínimo. Es decir, en la economía estamos muy bien y lo refleja la aportación del Producto Interno Bruto que tenemos, el crecimiento constante de nuevas industrias, etcétera. Que esto trae consigo también otro problema: los delincuentes peregrinos, los delincuentes golondrinos. Pues es algo natural y esto incide en los aspectos de seguridad a los que no estábamos acostumbrados a ver, y que hoy lamentablemente en las páginas de los periódicos pues vemos que ya hay ejecutados, que ya hay embolsados, que ya hay encobijados, que ya hay etcétera. Pero es un fenómeno que le corresponde con mucha prioridad a la autoridad atender, y creo, regresando a lo que nos ocupa, que será uno de los temas centrales en la que los candidatos deberán incidir. Sin duda, necesariamente tendrán que fijarse en estos temas que hoy son coyunturales, incluso la movilidad también es uno de estos. Sí, gravísimo. Híjole, sí. Porque lo que no queremos, considero las y los queretanos, es agravar los problemas. Si bien sabemos que el crecimiento de la ciudad trae consigo algunos, pues es como detenerlos y trabajar en ellos. Y estos son las bases que van a mover, por lo menos en la capital, las propuestas de campaña, ¿no? Y no nada más las propuestas, sino el perfil de los candidatos. Hoy tenemos perfiles definidos por partidos políticos que ya comienzan a tener líneas bastante fijas sobre cómo pretenden trabajar en su administración. Entonces, por un lado tenemos al candidato del PRI, que es Pancho Pérez Rojas, que ya tiene su constancia y que hoy es candidato oficial. Ya es oficialmente candidato. Así es. Pancho. Le gana la carrera a Mauricio Ortiz Proal, que pues se suponía que era el favorito, que tenía mayores méritos, el que tenía mayor experiencia política, etcétera. Y de ahí se genera un descontento grave en el Partido Revolucionario Institucional, y lo pone en una situación tanto cuanto difícil. ¿Cómo percibes esta situación? Porque además hay que recordar que Pancho Pérez Rojas en la elección anterior fue de los que menos votos tuvo en su aspiración a ser diputado. Así es, yo hoy visualizo al PRI como un partido fragmentado. Regularmente el PRI goza de esta fama de tener militancia, de militar, de acatar instrucciones, y hoy el partido está roto. Disciplinarse. Sin duda, era el partido más disciplinado y con la cantidad de voto duro más grande en el país. Hoy es diferente la situación, sí. Pero en lo local hay tantos problemas al interior que a mí, por lo menos como politólogo y analizando ahí las circunstancias, la tiene bastante difícil. No solamente al interior por estos grupos que se han fragmentado, sino también porque hoy su candidato no es un candidato electorero de votos, no acarrea votos en masa como por ejemplo hace 3 años con Marcos Aguilar, con más de 170,000 votos. Es el presidente municipal, el candidato a presidente municipal más votado. Hay que decirlo, o sea, Marcos Aguilar, independientemente de lo cuestionado que está haciendo ya en el poder, en el ejercicio en estos 3 años, como tú lo dices, ha sido el más votado. Marcos Aguilar es extraordinario para hacer campañas. Y bueno, ahora curiosamente le mandan una pluri, no va a hacer campaña, claro que va a trabajar, ¿verdad? Pero son de esas cosas de la política que resultan hasta un tanto cuanto chuscas, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a tener a Marcos Aguilar en una posición plurinominal a la Diputación Federal. ¿Y qué pasa en Acción Nacional? Yo creo que Acción Nacional se ha comportado mucho más firme que el PRI en este sentido, por lo menos. Y más calladito, mucho más, claro. Han dado bajo perfil, sin tanta declaración, sin tanta laraca. Yo creo, haciendo referencia a lo que tú mencionabas del factor Anaya, que está siendo golpeado severamente, y yo no creo que nada más sea por asunto del Estado. Yo creo que hay situaciones de origen de Ricardo Anaya en el que sí él es el culpable. Él desde que fue secretario particular de Paco Garrido, pues ya había ahí una serie de situaciones anómalas. Los negocios que hizo con Urquiza, que después estuvo preso durante mucho tiempo, ya salió hace poco. El cuestionamiento de los fondos que se dieron para el programa Estrella en la época de Paco Garrido, el PAC, haciendo referencia a PAC. El dinero que se manejó a través de la Comisión Estatal de Caminos, que no tuvo una claridad.
el abandono repentino que teniendo aquí dos posiciones el comité del PAN y la diputación, y se va a una subsecretaría a jugar a las ligas mayores, dice la gente con un enorme, como se juega en la política y como debe ser, pues con mucho dinero, porque solía decir Juan González, ¿no? Un político pobre es un pobre político. El señor entiende esta situación, se va a las ligas mayores y ahorita está en un momento coyuntural difícil, pero que de cualquier manera incide en lo que está ocurriendo en Querétaro. Así es, el PAN es justo el reflejo de lo que está pasando a nivel nacional. Regresando y cerrando nada más el asunto del PRI, otra desventaja que tiene es que va sin el partido Nueva Alianza en lo local. El PRI regularmente ha gobernado con Nueva Alianza de la mano, ¿sí? Sí. Si bien no le ha dado el protagonismo que considero que históricamente en el Estado requiere, sí creo que siempre ha gobernado de la mano y se ha impulsado desde Nueva Alianza el Partido de los Trabajadores de la Educación, y hoy van lejos, a pesar de que la presidencia sí vayan, hoy van separados, sí, lo cual hace incluso más difícil el camino para el PRI. Y regresando rapidísimo al PAN, en efecto, el PAN en lo local es una lectura del PAN nacional. El PAN nacional hoy tiene que acuerpar a Ricardo Anaya, si no, no va a llegar. Y también tiene que acuerparlo desde lo local, porque al final de cuentas es su cuna. Aquí tendrá que despegar, y con la fama de nuestra entidad federativa tendrá que despegar Ricardo Anaya, por supuesto desde la visión de los panistas. Entonces, un Gerardo Juanalo que termina sin candidatura y no hace ruido, da las gracias, y por supuesto tan institucional como esos periodistas de antes, yo voy a seguir en el partido y voy a... Como lo hizo Mauricio Ortiz en el PRI también, sí, bueno, sí, me quedo sin nada, pero voy a seguir a ver cómo le ayudo a mí. Claro, no es el mismo caso de Braulio Guerra, por ejemplo. Él sigue peleando, sí, dice, la historia no está escrita. Hugo está en una posición un poco más tranquila, sí, más institucional. El que sí interpuso el recurso eso fue Braulio Guerra, y dice, esta historia no está acabada. No, es que Braulio aspiraciones tiene desde hace 3 años. No, desde hace más, ¿no? Si me lo permites, Donatius, al auditorio, hace más de 6 años, en uno de mis medios, él declaró cuando Pepe Calzada convoca a cierta gente para pues decir a ver quiénes quieren. El primero que dice, y esto que quede en el anecdotario, yo, Braulio Guerra, quiero y puedo. Sí. Y desde entonces se marcó el objetivo de llegar a la candidatura, no solo al Senado, como decir que esta vez pretende, sino él pretende ser gobernador del Estado. Y conociendo a su padre, yo te aseguro que pese a todas las vicisitudes que ocurren en la política y con la dinámica con la que se maneja, seguiremos hablando y viendo a Braulio Guerra con esa intención. Yo quiero y puedo ser gobernador del Estado. Así es que en Querétaro se ha creado una receta para ser gobernador que no tiene vuelta atrás. Tienes que venir del Senado de la República. Prácticamente sí, ya en la antesala. Es una receta que se ha logrado, y al final de cuentas hoy podemos ver aspirantes a la gubernatura en candidaturas al Senado. Eso es bastante claro, por eso Braulio Guerra estaba buscando el Senado, porque sabía que era el trampolín para poder llegar a ser un gobernador. El caso de Pepe Calzada y de Pancho Domínguez le ha dicho eso, ya lo conocieron los políticos queretanos. Y otra es pues Luis Bernardo Nava, que hoy tenemos un conflicto con Luis Bernardo Nava en la idea de su mala administración. Resulta que Luis Bernardo Nava tiene hoy el descontento público y ciudadano en Querétaro bastante alto, y eso hace cuestionar el asunto del PAN. Si bien vienen firmes desde arriba con la candidatura de Ricardo Anaya, a nivel local yo creo que tienen todavía una crisis que superar, y no es interna, es ciudadana, y es el descontento de la ciudadanía por las acciones de gobierno que se han estado tomando desde la esfera municipal. Yo en ese punto veo urgente, no es recomendación, pero sí creo que el PAN tiene que buscar fuerzas políticas más legítimas con las cuales acompañarse. Sí, yo creo que, digo, tú y yo que conocemos la política desde sus entrañas, finalmente la política es negociación, la política son acuerdos, y tenemos dos figuras importantes, Ricardo Anaya, como ya fue candidato a la presidencia de la República, pero el coto de Pancho Domínguez, que es su estado, es su gobierno. Entonces, había diferencias profundas, un enfrentamiento severo hace todavía algunos meses entre Pancho Domínguez y Ricardo Anaya. Creo que finalmente ambos, como gente inteligente, como gente pragmática, dice, bueno, pues peleándonos no vamos a lograr nada, entonces mejor vamos a sentarnos en la mesa, y tú aquí, y yo allá, y tú aquí, y yo allá, etcétera. Obviamente ahí con la presencia, un tanto cuanto
pues muda, presencial, digamos, de Pepe Báez, pero por respeto a las formas, pues empiezan a considerar estratégicamente que les conviene más. Yo advierto, no sé si estés de acuerdo conmigo, en que el caso del Senado, por ejemplo, fue un asunto que el gobernador dijo: yo quiero a Curi. Curi ha hecho un extraordinario papel en corregidora. Si él decidiera reelegirse, lo haría con la mano en la cintura, porque realmente hay un consenso ciudadano de que hizo muy bien las cosas. Entonces, Pancho Domínguez, como gente cercana, él dice: bueno, la senaduría, ¿verdad? Ese es para mí. La presidencia municipal, que la llamamos aquí en el argot político como la joya de la corona, igual dice, pues quiero Luis Bernardo Nava. Tendrá que, como tú acabas de mencionar, tejer muy fino para resolver las cuestiones internas y que tenga la presencia hacia el exterior, porque desde ese punto de vista sí, yo creo que sí habría otros candidatos más populares o con un mayor consenso ciudadano. Así es, yo también considero lo mismo, y bueno, ahorita llegaremos a los otros dos candidatos que por lo menos están anunciados como precandidatos, ellos ya en una calidad diferente, pero sin duda el PAN tendrá que hacer mucha estrategia y mucho trabajo social para poder encontrar de nuevo esta fuerza que los llevó a gobernar presidencia municipal y el estado, que al final la gestión de Pancho Domínguez es una de las más reconocidas como gobernador del estado. Efectivamente. Y yo creo que tiene que ver también. Incluso ha trascendido las fronteras, sí, o sea, ya tiene un capital político y un estatus que rebasa no solamente en lo interno el reconocimiento de lo que está haciendo, sin mayores broncas, como la han tenido muchos otros gobernadores, que es natural que tengan oposición, que es natural que existan grupos de izquierda, etcétera, luchadores sociales que no están de acuerdo. No obstante, la manera en que ha trabajado las cosas hace que no advirtamos aquellos famosos problemas, no sé si lo recuerdas tú, o estabas muy jovencito, de que te ponían un carrito de estos ambulantes en la esquina de Zaragoza y Corregidora y desquiciabas la ciudad. Y Burgos, Enrique Burgos, en ese tiempo gobernador, pues a ver, platica con él y denle lo que quieras. Esto ya no ocurre. No, sin duda. Y ocurre mucho menos las manifestaciones, incluso las antorchistas. Es decir, ya están sentados en la mesa platicando, etcétera. O sea, en esa parte creo que Pancho ha mostrado mucha habilidad. Y no trata de echarle guayabazos porque es el gobernador en turno, simplemente reconocer las condiciones en que se han desarrollado los distintos gobiernos de los distintos partidos, ese estilo personal de gobernar del que se habla, pues se nota, se advierte, y en este 2018 pues es una prueba de fuego, porque lo que va a ocurrir va a marcar un derrotero totalmente distinto del país y del Estado. Esa es mi consideración. Pero aparte que el micrófono es tuyo. No, adelante por favor. Sin duda yo creo que el factor Pancho es un factor muy fuerte, porque hoy el factor Marcos también es un factor bastante fuerte, ¿no? Si bien Marcos no tendrá de aprobación mucho más alto del 25% dentro de la capital, es contrario justo a la administración de Pancho, que está bien reconocida, y yo creo que ahí los electores y los ciudadanos esperemos que que rebase pues el 60% de participación, no se quede como regularmente se ha quedado en elecciones presidenciales, pues que esta parte por lo menos sea para cuestionar un poco y hacer un poco más sana la democracia en el Estado. Creo que estos dos factores van a influenciar bastante, y en efecto Pancho ha gobernado con su toque, ¿no? Menos mediático, más político, como lo observamos en la tranquilidad de la legislatura del Estado. Hoy vemos que políticamente no hay tanto estira y afloja, si bien hay intereses seguramente creados entre partidos políticos que representan posiciones ideológicas, pues se más o menos llevan. Y hasta este punto nosotros consideramos que el factor Marcos, el factor Pancho es algo que tenemos que evaluar, pero también Ricardo Anaya, que eso es sin duda. Y hoy por lo menos de estos dos partidos que llevamos analizados o coaliciones en el Estado, considero que ninguna hoy tiene lo suficiente para convencer al electorado. Y entonces se nos presenta la tercera fuerza política en el Estado, que apenas se posicionó con aproximadamente 15,000 votos en la elección anterior, y es Morena, que hoy trae el arrastre de Andrés Manuel, ¿no? Y Andrés Manuel, si bien no es el Andrés Manuel del 2006, que era un Andrés Manuel fuerte, ni del 2012, ni del 2012, que ya estaba un poco más mermado quizás Andrés Manuel, hoy por lo menos se sigue posicionando como la propuesta menos mala de todos los candidatos a la presidencia de la República, lo cual hace que en todas
las encuestas, esté arriba con más de 30% de intención de voto. En segundo lugar hay Ricardo Anaya, por ahí de un 26, 25%, y bueno, hasta atrás queda Mid, ¿no? Que al final pareciera que Mid termina por no despuntar. Y apenas va arrancando. Sí. No, de hecho esperaban, yo asumo que el PRI esperaba un despunte más alto, pero sería como cuestionar la maquinaria del PRI, y no más que cuestionarla, sino olvidar lo que ha hecho. El sistema. Sí, el sistema. Hablar del sistema, que sabemos de lo que es capaz. Sin duda. Por eso nadie puede dar por muerto a Mid, porque Mid tiene esta caja china, y la caja china es muy fuerte en la política mexicana, entonces ahí no lo vamos a dejar atrás, pero sin duda Andrés Manuel viene arrasando. ¿Y qué viene con Andrés Manuel? En lo local, pues un precandidato que aún no se ha inscrito, pero bueno, está asumido que ganará la elección y estos resultados internos, que es Adolfo Ríos, un exfutbolista que si bien... El portero de Cristo. El portero de Cristo, así le llaman. Esperemos que no tengamos la amarga experiencia que se tuvo en Morelos con otro gran deportista que finalmente no resultó lo que esperaba, y bueno, nuevamente va como candidato. Sí, que hoy es de Morena, candidato a gobernador, ¿no? En cuestión de democracia, como politólogo te puedo decir que es perfectamente válido que un deportista, que alguien que sea carnicero, que alguien que sea licenciado en ciencias políticas, tenemos derecho, claro. Porque entramos en este pueblo, en el demos estamos. Entonces, en esta idea, pues no sería despreciable la idea de que un funcionario público fuese de cualquier extracto, más bien tiene que ver con habilidad y pericia en la administración pública, que es lo que la ciudadanía hoy está pidiendo. Y en ese sentido, pues Adolfo Ríos representa un poco el miedo que tenemos algunos, o tienen algunos en la ciudadanía, de venir a improvisar en un estado en el que yo considero que las cosas están por lo menos encima de la media y aceptable. En un estado conservador, además, hay que puntualizarlo. Ese es un factor realmente interesante en este aspecto. Sí, sin duda. Hoy pues te puedo compartir la visión que tengo. Pues Andrés Manuel tiene mucho arranque, pero sin duda la entidad federativa, como Querétaro, no tiene una tendencia a un gobierno de izquierda. Si bien nosotros predecimos que sus niveles de votación serán mucho más altos que 15,000 votos en la capital que antes, siguen sin tener posibilidad real, solamente leyendo la cultura política de Querétaro, de poder llegar a gobernar. Y no se trata de despreciar perfiles, sino más bien leer la ideología. Por supuesto que está perfectamente legitimado el hecho de que de la mano de su presidente de comité estatal pretendan impulsar a alguien que incluso no es de Morena, es de un partido más chico, pero que viene de una negociación nacional, y al final de cuentas puedan pretender ser opción. Pero recuerdo hace una semana que Carlos Peñafiel decía que solamente la contienda aquí era entre PAN y Morena. Yo creo que la lectura real, la lectura política, no da para que Morena sea tampoco una alternativa viable, por lo menos para ganar, ¿no? Si bien sí lo es con Andrés Manuel, no lo va a ser. El efecto Andrés Manuel es un factor, efectivamente, sí, pero en lo local pues no ocurrió lo que se esperaba. Incluso podemos mencionar el caso del rector, que se podría considerar, bueno, la estrella, con todo lo que él representa, con haber sido, bueno, pues el encargado de nuestra queridísima alma mater, un ícono para la educación, etcétera. Pero de inmediato se le cruza el camino ahí, las vendetas, sí, los sindicatos que ya le anuncian: oye, es que no te vamos a dejar en paz, al contrario, es que vamos a estar contigo en el meeting que estés, en la reunión en donde estés, y vamos a denunciar esto y lo otro y aquí y allá. Entonces Gilberto no va a tener esa libertad que puede tener cualquier candidato, y en una campaña bajo una presión de este tipo, pues los alcances se reducen en una gran proporción. Su compañera de fórmula, Celia, pues de alguna manera desgastada, sí, claro, ya muy desgastada con la serie de candidaturas que ha tenido, en la que finalmente no ha llegado a ninguna. Esto siento que sí le baja un perfil de una alta proporción a Morena, contrarrestado, como tú decías, con el efecto López Obrador. Pero fíjate que aquí, Tonatiuh, y quiero hacerlo extensivo a la audiencia, es una observación personal, que incluso será el tema de la columna de esta semana en Express Metropolitano. Hablabas tú del Andrés Manuel del 2006, del 2012, estamos hablando ahora del Andrés Manuel del 2018. De hecho, él tiene 20 años haciendo campaña y quiere para ser presidente de la República.
De un tiempo a esta parte, y vamos a entrar en otro de los factores importantes de lo que es el proceso, se ha advertido una verdadero embate, una campaña a través de las redes sociales, que será un factor fundamental en este proceso. Tú, sin que contrates ningún servicio, de repente te aparece ahí una serie de cosas en las que en un principio fue el denostar al presidente. Que el señor se ha equivocado, que etcétera, etcétera. Esa es una cosa. Yo en lo que no estoy de acuerdo es en que estén minando la institución presidencial. Eso es peligrosísimo para el propio país. Se puede juzgar por separado los errores del presidente, compararlo con sus aciertos, y eso es una cosa. Pero minar la institución presidencial es atentar contra nuestro propio país. Por un lado, empezaron con ese proceso de desgaste, de minarlo, de explotarlo, y con eso sabían que tendrían automáticamente el efecto de desacreditar al PRI, claro, por su partido, etcétera. Entonces eso empieza a dañarlo. Segundo, después de ese proceso de presidente, eres un penitente, no te acuerdas de 3 libros, pronunciaste mal este discurso, etcétera, hay un factor que a mí me dio cierta luz cuando conozco el equipo de campaña de Morena. Seguramente la población identifica muy bien al productor de esta serie de novelas de El Señor de los Cielos, etcétera. Bueno, pues este señor, que es un experto en mercadotecnia y en manejo de estas cosas, es quien justamente está llevando el movimiento de redes sociales, que dejó de ser una táctica, dejó de ser un medio, para ahora ser una estrategia esencial. La estrategia esencial se está jugando en estos medios y con gente de este tipo. El sistema, ahora que está bien, se da cuenta, tal vez tardíamente, y empieza a reaccionar, y entonces empieza a revelar, oye, es que fíjate que los videos están trucados, y te dice cómo son siendo trucados. Y no hay que desconocer a este personaje, y la contraofensiva que ya está llevando a cabo en este momento el sistema. Con esto entramos, Tonatiu, a la parte, aunque interrumpamos un poquito el análisis local, a la parte del factor redes sociales y medios de comunicación en la campaña política, porque creo que en esta ocasión también será distinto, será de manera distinta. Este socavamiento de los medios institucionales y conocidos, la campaña contra Televisa, contra los periódicos llamados nacionales, el Universal, etcétera, y lo demás, hace que la gente entonces recurra a este factor. Sí, como medio de información alternativa. Las redes y los medios de comunicación. Ahí cómo observas la situación para continuar después en este análisis local, en lo que el tiempo nos permite. Sí, todavía nos falta una fuerza por ahí. Nos falta mucho, pero bueno, vamos a tratar de avanzar lo más que se puede en esto. Rapidísimo, a mí me preocupan las redes sociales en esta idea. Si no soy partidario del control, sí creo que afectan mucho la democracia, la información falsa. Sí. La democracia... incide de manera importantísima. Y no nada más eso, es una receta comprobada. Andrés Manuel, a través de la guerra sucia en redes sociales y medios de comunicación, lo han bajado de la presidencia. Y en efecto, durante 6 años se dedicaron a atacar la institución de la presidencia de la República, personificándola en Enrique Peña Nieto, ¿no? En el presidente, que al final de cuentas, si bien tuvo errores, pues hay que tener claro que es la persona y no la institución. Nosotros históricamente hemos encontrado que el poder debe de gobernar, el poder legitimado, el uso de la violencia legítima, las instituciones, las 4 paredes al poder, y sobre esto hemos venido históricamente gobernándonos todos, ¿no? Desde antes de la creación del Estado hasta ahora que existen estados nacionales. Pero sí me preocupa bastante la influencia de las redes sociales en la idea de la información falsa. Y otro tanto que es la esperanza de los medios, ¿no? Que es que los medios alternativos también se dedican a dotar un poco más información, más plural al ciudadano, y que lo hacen más crítico, pero el ciudadano de a pie a veces no tiene tiempo de encontrar la falsedad en la nota. Exacto. Y ese es un problema que hoy va a afectar a todos los candidatos, porque ya vieron, así como la receta del Senado pre-gobernatura, ya vieron que es guerra sucia, quitar candidaturas. Y a veces, lamentablemente, en esta democracia mexicana es mucho más fuerte la percepción que la realidad.
y la percepción muchas veces mueve tendencias políticas, y lo aterrizo solamente en un punto: las encuestas. Las encuestas que ponían a Andrés Manuel muy por debajo de Enrique Peña Nieto en el 2012 estuvieron equivocadas. Todas estaban erradas, a pesar de que estaban institucionalizadas. Definitivamente de acuerdo contigo. Y no obstante, algo que nadie observó es que la contabilidad que se llevaba en redes sociales fue mucho más acertada a la realidad de lo que ocurrió. Eso es claro. El INE tendrá necesariamente y por obligación, como organismo autónomo y ciudadano, verificar la certeza de estas encuestas, porque que ya son muy cuestionables, claro, porque ahí con la facilidad del mundo se trata a la medida. Claro, por ejemplo, un caso así rapidísimo, para pasar a lo local rapidísimo, el caso de Mancera. Mancera en todas las encuestas estaba muy por encima del porcentaje que tenía en realidad, lo cual generó que las personas que querían ir a votar por Mancera pues empezaron a cuestionar el voto, sabiendo que Mancera ya había pasado del 50% y no había nadie que le ganara, lo cual desmotivó el voto. Y no nada más era para Mancera, sino para Andrés Manuel. Y ese porcentaje en la Ciudad de México que le restaron a Mancera por la intención de voto que fomentó, o el comportamiento electoral que fomentaron las encuestas, le afectó directamente a Andrés Manuel. Y te genera una percepción, además, en la ciudadanía. Sin duda. Entonces, hoy las encuestas son el arma más fuerte. Es difícil leerlas. Cuestionable. Sí, cuestionable, fuerte, es factor real de poder, sin duda, ¿no? Y bueno, esperemos que en lo local pues se lleve un poquito más de la mano de la universidad, que según la última encuesta para gobernador fue bastante acertada. Por ahí hay una doctora que se llama Marta Gloria, que una amiga estudiosa de la política. Respeto y saludos a Marta Gloria. Por ahí un saludo a la doctora, y bueno, una de sus colaboradores que es hermana de la exdiputada Eunice Arias, que se llama Cora Arias, que ahí tuve el chance de poder estudiar en el mismo grupo. Pues es también parte de este grupo que integra esta encuestadora, que considero mucho más legítima que otros medios que a veces sirven, ¿no?, como al que le paga. Pero bueno, hay que analizar todo eso, será objeto de un lo vamos a seguir analizando, Tonatiuh, porque tengo una propuesta que voy a dar al final del programa. Pues vamos a regresar en este momento a continuar con el análisis político local. Nos quedan 7 minutos. Muy bien, sí, rapidísimo. Entonces encontramos en las 3 opciones que hemos leído falta de legitimidad social, que es que te crea la gente, ¿no? Si bien puedes tener el poder, incluso la unión al interior como el PAN, sí falta legitimidad social. Y viene una cuarta propuesta que hoy se le presenta a la ciudadanía como una propuesta más de la gente, y es Juan Carlos Briz, que aparece como precandidato de Nueva Alianza y que hoy tiene un perfil que considero diferente a los demás, y resalto por qué. Primero, es empresario, este mismo perfil que a Mauricio Curi lo llevó a tener esta credibilidad en corregidora, e incluso... Y tenemos experiencias positivas de gente que ha salido del sector privado. El propio Nacho Loyola surge de las filas de la iniciativa privada a la Coparmex y llega a la gubernatura. Claro, eso es un factor que hay que ver. Claro, la legitimidad social y la credibilidad en alguien a veces viene porque no es incluso político. Y Juan Carlos Briz hoy se presenta como un candidato que no es político, ¿no? Y entra desde la iniciativa privada, según yo sé, con buen éxito dentro de esta iniciativa privada, al sector público, a pretender materializar ahora este proyecto. A mí se me hace que, si hablamos de legitimidad social, Juan Carlos Briz es quien la posee. Si hablamos de maquinaria política, por supuesto que el PAN y el PRI tienen mucha experiencia para poseerla, pero recordemos que en coyunturas la experiencia política no siempre es lo que resulta ser suficiente para hacer llegar a alguien. Hoy considero que esta última alternativa que hablamos, que es bien importante destacar esto, Nueva Alianza no se pinta como un partido de izquierda, lo cual está teniendo una actitud totalmente distinta, sin duda, un comportamiento diferente a todas las anteriores. De entrada, como lo mencionaste, no va con el PRI como siempre iba, localmente. Localmente no. Nacionalmente sí, pero así localmente, que es lo que donde estamos entrando, hay un cambio aquí con la actitud de la maestra Consuelo Hernández Padilla. Me parece interesante lo que está haciendo. Se ha mantenido, digamos, como en un bajo perfil, como esos boxeadores o luchadores que están así muy a expectativa para ver a qué hora suelta el gancho al hígado, a diferencia de los problemas que hemos visto en el PRI, de las condiciones hasta cierto punto naturales de divisiones de grupos en el PAN, de la debacle que está sufriendo la Morena localmente. Ese es un factor que no debemos perder de vista.
Así es, y resaltando que Nueva Alianza ya ha gobernado el Estado. Nueva Alianza de la mano del PRI ha gobernado el Estado y la capital, lo cual lo hace un partido que la gente no tiende a tener miedo a votarlo. Entonces hoy, en este análisis que yo puedo ofrecer aquí a la audiencia, quizás atinado, ¿no? Yo considero que Nueva Alianza hoy se pinta como una opción que no viene de un menos nada, que si bien pretendiera arrancar de un cero, no viene de un menos algo, no viene de un error de la administración pública, no viene con esta lastre, no viene de una deslegitimidad al interior como el Rojo, no viene desde una posición que no votarían como Morena. Hoy Nueva Alianza empezará de 1, 2 de positivos, lo cual es bien importante porque no vaya a ser que en el Estado la legitimidad de un empresario supere la poca credibilidad de muchos otros partidos que han no gobernado de manera eficiente. Y yo considero que esto se puede fraguar de manera bastante sorpresiva, pero las coyunturas así son y lo saben. Yo creo que va a haber muchas sorpresas, incluso va a haber todavía muchos cambios. Falta mucho tiempo, hay registros ya, algunos oficiales, otros son precandidaturas, otros se están cocinando de aquí hasta abril, o fines de marzo, sí, cuando tengan que registrarse. Yo creo que van a ocurrir muchas cosas, Tonatiuh, y con los minutos que nos quedan, vamos a tratar de hablar de dos factores importantes, a ver si nos alcanza los candidatos, los aspirantes a candidaturas independientes y la presencia de partidos políticos locales. Sin duda, son importantes porque al final vienen a pelear un mercado político y un mercado ciudadano que no se había explotado, por ejemplo, los partidos políticos locales. Hoy existen dos, que es Convergencia Querétaro y existe Querétaro Independiente como posibilidades locales, ventajas que no obedecen intereses nacionales. Los partidos locales obedecen una realidad local que a mí se me hace destacable dentro del ejercicio de las herramientas que te llevan a poder participar. Un partido local obedece lo local. Y digo, independientemente de la enorme inmigración que estamos teniendo en el Estado, sigue subsistiendo un sentido regionalista, sentido estatal. Querétaro, independientemente de que la gente ha venido de Chiapas, de Sonora, de Yucatán, etcétera, que han venido justamente por este crecimiento económico, Querétaro los adopta los arropa, les da oportunidades, etcétera. Claro. Entonces, este sentido local también puede influir de alguna manera importante. Y acordémonos que con un voto se gana, con un voto se pierde. Entonces, esta presencia de estos partidos locales será también un factor fundamental a seguir analizando, a darle seguimiento. Tenemos aquí ya programadas algunas entrevistas con Connie Herrera, con José Luis Aguilera, para hablar más a profundidad de cómo van. En fin, esto es en cuanto a partidos políticos locales. Los independientes, Tonatiuh. Una gran fuerza. Los independientes sigue siendo esta herramienta que apenas empezamos a saber utilizar los ciudadanos, que todavía estamos como temerosos de firmar, que estamos temerosos de creer, pero al final de cuentas es un correctivo de la democracia que despartidiza hoy las cámaras, que despartidiza los poderes públicos y le da oportunidad a los ciudadanos de trascender. Ahí hay algún hombre como el de Gabriel Osejo, que al final de cuentas... Viene el próximo jueves, por cierto, le anticipamos aquí a la audiencia que ya nos tiene confirmado en la agenda, va a platicar, es uno de los que ya rebasó ampliamente la cantidad de votos que le pedía. Esto entre paréntesis, porque sigue con tu análisis. Claro. Y yo creo que va a ser una gran fuerza para aquellos ciudadanos que hoy rondan más del 40%, que no sale a votar, y estoy convencido que no salen a votar porque no encuentran un motivo, porque no encuentran un motivo por cual salir a la urna y formarse a las 7, 8 de la mañana en una fila de 100 personas. Entonces hoy las candidaturas independientes representan el motivo por el cual el ciudadano podría dejar de pretextar no salir a ejercer su o el hartazgo que tienen contra los partidos políticos locales por todo lo que exactamente. El voto de castigo puede caer en los candidatos independientes, y hoy estos aspirantes todavía a candidatura independiente resultan ser un gran correctivo a la democracia que hay que saber utilizar. Hoy estoy seguro que viene una lucha institucional, y hoy por lo menos creo que los ciudadanos y las ciudadanas debemos de aprender a utilizar esta forma, porque este es un camino que creo que es legítimo y que hay que saber aprovechar. Tonatiuh, se nos acabó el tiempo. Te propongo que el próximo martes, si la agenda te lo permite, continuemos con este análisis. Hay muchos WhatsApp, hay muchos comunicados que ya obviamente no nos da tiempo de verlos, pero los resumimos y seguimos con este análisis político.
¿Te parece bien? Mira, Juan José Ruiz viene al siguiente programa. Muy bien. Interesante, pobrecito, quién sabe cómo le vaya. Y no nos escucha. Bien, a nuestra audiencia le agradecemos su atención. Recuerde, son 3 años de un esfuerzo sostenido para mantenerlo informado. Le tenemos algunas situaciones nuevas que irán conociendo en este rumbo al 4º año de 3 a las 3. Por su atención, muchas gracias. Y si está comiendo, recuerde, provecho. No nos dio tiempo, pero el martes siguiente vamos